Siempre le digo lo mismo, no hay mejor sonido que el tango y el mate. Ahí, el termo, ¿no? Esa tapa no la vamos a cambiar, la vamos a dejar ahí. Muy bien. Bien de sensación en vivo. Vamos a hablar un poco de Cresta Roja. Cresta Roja es la segunda, el segundo establecimiento de producción avícola de pollo, fundamentalmente, aunque hace todo el ciclo completo, de la República Argentina. Hay alrededor de 5.200 puestos de trabajo en juego. Esta empresa tiene 3 plantas allí en Ezeiza y Monte, y según Adolfo Echenhund, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne y sus derivados del Gran Buenos Aires, la empresa le dijo al resto de los empleados a través de sus supervisores que no nos presentáramos a trabajar el lunes porque la empresa iba a cerrar. Bueno, esto es muy duro. Yo me imagino la sensación de estos 5.000 y pico de personas multiplicadas por 4 o por 5 del grupo familiar, y entonces tenemos a una totalidad de Pringles, por ejemplo, o un poco más de gente desocupada, ¿no? Para este dirigente, la política de carne ideada por el secretario de Comercio Guillermo Moreno en defensa de la mesa de los argentinos se basó en el intervencionismo y subsidios. Según la lectura que hace este dirigente, en la industria de la carne bovina acható los precios, aumentó las retenciones, cerró las exportaciones y produjo el cierre de 136 frigoríficos. Consecuentemente, el despido de 21.000 trabajadores y las pérdidas del stock ganadero en 10 millones de cabezas. A la industria agrícola la hizo crecer como un globo sin solidez, en base a subsidios directos e indirectos por 4.000 millones al año, créditos blandos y sin retenciones a las exportaciones. Sin embargo, el precio de la carne y del pollo aumentaron sin control, beneficiando únicamente al sector comercial. Dijo además el sindicalista Echehund, dijo que RACIC tiene deudas por 360 millones de pesos. Bueno, hoy escuchábamos informaciones por la mañana respecto a este tema y parece que la situación es tan grave como la plantea el sindicato. Y esto tiene que ver con lo que muchas veces decimos. Cuando las políticas económicas no tienen un perfil determinado, cuando no se sabe a dónde se llega, o si se llega a algún lado, pasan estas cosas, ¿no? Esto es un poco la respuesta a lo que tantas veces el sector de la producción cárnica le dijo a Guillermo Moreno, al bravucón secretario de Comercio de otra época del kirchnerismo, que con políticas de prohibición de exportaciones y con intervención del Estado lo único que iban a lograr que el precio de la carne aumentara y que nos perdiéramos como recurso de exportación una buena cantidad de millones de dólares al año que tanto necesita la Argentina como cualquier país del mundo, pero básicamente la Argentina, para las famosas reservas que siempre flaquean en el Banco Central. Bueno, todo esto fue desoído por Moreno, fue desoído por los ministros de Economía de turno, ¿no? Tal vez con mayor grado de empecinamiento en ese sentido el actual ministro de Economía, Kicillof, absolutamente bancado por la Presidenta de la Nación, ¿no? Porque ya lo dijo hace un tiempito atrás, si bien es cierto que es su mano derecha, su hombre de confianza, la política económica la diseña la Presidenta de la Nación. Por lo tanto, la responsable de esto y de otros casos es la Presidenta de la Nación, y no podría ser de otra manera. Aunque no lo hiciese desde el punto de vista fáctico, la responsabilidad es siempre del Presidente de la Nación. Por eso ese es un sillón muy caliente, es un sillón que hay que sentarse con mucho cuidado y evitar que a uno lo electrifique ese sillón. Bueno, los errores que cometió este gobierno
o este pasaje de estos años respecto a las políticas económicas son más que visibles, ¿no? Hay otra información del día de hoy que revelaba un economista esta mañana y que nosotros hemos hecho alusión también muchas veces, ¿no? Yo sé que a ustedes por ahí en su economía particular, estas cifras que uno da a conocer de pronto, que a uno lo superan, ¿no? Porque cuando uno habla de miles de millones de pesos pareciera que, o de dólares, que son cifras que realmente nosotros no vamos a ver ni siquiera en fotografía. Pero desgraciadamente hacen a su realidad cotidiana y hay que ocuparse de estas cosas. Y sobre todo hay que ocuparse cuando uno tiene que hacer una elección, ¿no? Una elección de quién nos gobierna en el futuro. Si estamos de acuerdo con este modelo o no estamos de acuerdo con este modelo. Es tan válida una posición como la otra, obviamente. No vamos desde este micrófono a pontificar en favor de uno o de otro. Simplemente sí a decir cuáles son las consecuencias. Del que vendrá no sabemos. Y en todo caso tendremos que esperar. Si hay una ratificación de este modelo económico a través de la fórmula Zanini, Scioli-Zanini, me traicionó el subconsciente, lo puse a Zanini antes, alguien de la oposición, que podrá ser Macri, que podrá ser Massa. Pero lo que sabemos concretamente, y lo que podemos decir concretamente, que esto que dice el referente del Sindicato de la Carne, es absolutamente así. So pretexto de llevar los productos más baratos a la mesa de los argentinos, porque eso hacen los gobiernos que se dicen populares o populistas, el argumento es que siempre están trabajando para la felicidad de la gente, para la economía de la gente, para el bienestar de la gente. En realidad yo creo que todos los gobiernos del mundo, cuando acceden a esa alta dignatura, tienen la intención de hacer las cosas lo mejor posible para beneficio de la gente, pero no siempre encuentran el camino, no siempre encuentran el rumbo. Y esto, en la República Argentina, hay que decirlo, el rumbo se ha perdido hace muchísimo tiempo. Agudizado tal vez en los últimos años, puede ser, pero el rumbo se viene perdiendo hace muchos años. Por eso es que, ciclo a contraciclo, cada 10 años, la Argentina pasa por un sacudón. Y fíjense ustedes que nosotros estamos viviendo tal vez el veranito preelectoral, donde algunos comentaristas, algunos economistas, periodistas, columnistas, hablan de un veranito de consumo porque hay mucha emisión monetaria. Bueno, la emisión monetaria es tal que por el momento el gasto público es el 45% más que el año pasado. Mírenlo en dólares o en pesos, es lo mismo. 45% más. En tanto, la recaudación es 30%. Hay un 15% de desfasaje, que son cifras impresionantes. Estas sí no las voy a decir porque realmente no. Pero sirven para calcular en porcentaje, ¿no? 15% es una barbaridad. Bueno, esto lo va a pagar alguien a futuro. Esto lo va a pagar bueno, lo vamos a pagar los argentinos, naturalmente, pero quiero decir, la responsabilidad de encarrilar esto le va a tocar al próximo gobierno, sea del signo político que sea, tenga el plan económico que tenga, porque en definitiva estos números lo van a atravesar al próximo gobierno. Este déficit que seguramente, como siempre ocurre en la economía, cuando un ministro produce un desaguisado de esta naturaleza, los efectos nunca son inmediatos. Normalmente estiman los economistas que esto se traduce en alrededor de 120 días. Es decir que antes todavía que asuma el nuevo gobierno, si tenemos en cuenta que estamos virtualmente en agosto, sería agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es decir, antes que asuma el nuevo gobierno, ya se van a sentir los sacudones y los efectos. Pero para los fines políticos ya va a estar electo el presidente de los argentinos. Ese es un tema. El otro tema es una información que se conoció también ayer, y esta es una información del INDEC, así que muchachos del oficialismo,
abstenerse de crítica, porque estos son números del INDEC. ¿Cómo es el empleo público en algunas provincias argentinas? ¿Qué porcentaje del empleo total ocupan el empleo público en determinadas provincias? Esto sí lo pueden entender, porque acá estamos hablando de porcentajes sin ningún tipo de cifras, pero que son harto elocuentes por sí mismas. En la provincia de Santa Cruz, el empleo público, es decir, de cada 100 empleos, estamos hablando de empleos registrados, por supuesto, ¿no? El 48.6 en la provincia de Santa Cruz son empleados del Estado, empleados públicos, en sus diferentes expresiones, claro está. 48.6%. O sea que virtualmente la mitad de los trabajadores en actividad en la provincia de Santa Cruz se corresponden con el Estado público. En La Rioja el 38.5%. En Catamarca el 37.8%. En Santiago del Estero el 30.3%. En Jujuy el 29%. En Formosa el 28%, en Neuquén el 28%, en Santiago del Estero el 26%. Bueno, y de ahí empiezan y caen en los que menos empleo público tiene, es la provincia de Salta con un 14%. Pero me quiero referir fundamentalmente a los 5 o 6 de arriba, ¿no? ¿Se entiende por qué ganan en forma abultada las elecciones en esa provincia, los feudos provinciales? Está clarito, ¿no? Está clarito que los que son empleados públicos se les debe pasar por la mente muchas veces que votar a otro partido político, que votar a otro candidato que no sea el oficialista, implica un serio riesgo para ellos, que a algunos le toque la reestructuración que alguna vez habrá que hacer en esta provincia, ¿no? O se puede seguir hasta el infinito con casi el 50%, como en el caso de Santa Cruz, con empleos públicos. Así todo, la capital de Santa Cruz, Río Gallegos, tiene un conflicto con con el personal de recolección de basura de 120 días. Por lo tanto, la ciudad dice que está infecta de basura, de ratas, de un montón de cosas. Digo, con todo eso, que seguramente tiene que ver con eso. Porque si uno tiene dentro del presupuesto nacional una carga de empleados del 50% de la población activa, realmente no veo cómo una provincia que es muy rica en recursos, pero evidentemente con esta carga de empleo público no puede ser de ninguna manera exitosa la gestión de ningún gobernador. Insisto, datos del INDEC. Yo no sé si esto se le pasó por alto al INDEC de modificar los datos, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados que en materia de inflación trabajan a menos del 50%. Si se les escapó este dato, bueno, me imagino la lavada de cabeza que recibirá algún funcionario, ¿no? Bueno, yo creo esto es nada más y nada menos que la consecuencia de las políticas populistas desarrolladas en los últimos años en todo el país, pero en estas provincias en particular, ¿no? Fíjense que estamos hablando de Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego, que también tiene lo suyo, Jujuy, Formosa y Neuquén. Yo creo que ahí se corta un poco, y Santiago del Estero. Neuquén debería ser otro caso, ¿no? Neuquén es la provincia más rica del país. Neuquén está cimentada sobre una cuenca petrolífera increíble, que empezando por este último descubrimiento de Vaca Muerta, pero además por toda la reserva petrolera y gasífera que ya tenía la provincia de Neuquén, que estaba produciendo el 40% del petróleo nacional. Escucharon bien, ¿no? Producía antes de Vaca Muerta el 40% del petróleo nacional, de la producción de petróleo nacional. Bueno, estas son las cosas que no se entienden en la Argentina.
y que seguramente, si no se corrigen, por supuesto con los cuidados debidos para no mandar tanta cantidad de gente a la miseria, pero alguien tiene que empezar a hacer algo. Algún día alguien se tiene que plantar y decir, bueno, esto así como está, no puede continuar. Ustedes saben que esto que uno está diciendo puede provocar en algunas personas resquemores, como diciendo, y bueno, pero está en riesgo mi fuente de trabajo. No es necesariamente que esté en riesgo, pero alguien algún día se tiene que parar frente a esta realidad y decir, bueno, estos empleados que están aquí, busquémosle la forma para que sean absorbidos mediante, no sé, hay muchos países que han ensayado sobre esto diferentes soluciones, porque en su mayoría muchos países han tenido este problema y lo han recausado hacia el sector privado o cogestión del sector privado con el sector estatal. Pero alguna cosa hay que hacer. A mí no me cabe ninguna duda que en este tránsito que estamos vamos al desastre. Pero bueno, seguramente habrá defensores de esto, ¿no? Siempre es así.